muy buen día, que tengan un muy buen día hoy y, y vamos a seguir un poquito con la clase de ayer. Bueno, ayer ya habíamos visto un poquito sobre la importancia de la actividad en musculación y pesas, sí, y la relación que tenía esta en las actividades eh, en otro tipo de, como apoyo a otros deportes, ¿no es cierto? Como apoyos a otras actividades. Ya vimos la parte de, ya vimos el apoyo hacia el baloncesto, ¿no? ¿Sí acabamos de ver eso? ¿O llegamos solo hasta fútbol? Fútbol nada más era, profe. Ya, listo. Básquet Entonces vamos no, a hacer la no última vimos parte. mucho. Ya, listo. Fútbol, Listo, vamos a ver. Hoy les voy a... Déjenme abrir un momentito la... Déjenme abrir la diapositiva para ir viendo, sí, lo que nos faltaba ayer. ¿Listo? Y también ir sacando un poquito de conclusiones para las actividades. Sí, siempre es bueno sacar nuestras propias conclusiones. Ok. ¿Sí se observa ahí las diapositivas? Sí, ¿no? sí, profe. Ya, listo. Entonces, vamos un poquito recordando lo que estábamos viendo ayer. Eh, el tema, la musculación como apoyo para otras disciplinas deportivas. Sí, hemos tomado solo dos, las más, entre comillas, las más comunes. Sí, aunque sabemos que aparte del fútbol y del básquet, que no es que somos una potencia como fútbol, como deportistas en eso, lo hemos tomado por ser lo más común, pero sabemos que somos mucho más fuertes en atletismo, ciclismo, ajedrez, ¿sí? Tenemos campeones mundiales, el que muchas veces ni lo sabemos porque hay una falta de apoyo a esas actividades que no se da en el fútbol. En el fútbol es una actividad millonaria, pero no está mal el apoyo, está bien el apoyo, pero debería también ir hacia los chicos que ya han quedado campeones y nos han hecho quedar bien o o demasiadamente bien en otras disciplinas. Listo, entonces vamos a ver. La fuerza en el fútbol se puede trabajar con los ejercicios propios de una sala de musculación. ¿Sí? Generalmente pensamos que el fútbol se puede trabajar solo en cancha, sí, pero hoy en día se sabe que hay mucha potencialidad trabajándola en una sala, de musculación. Se debe hacer principal hincapié en el tren inferior, sobre todo en los cuádriceps, los isquiotibiales. Se acuerdan que hablábamos de femorales, pero es una parte, ¿no? De la parte del músculo posterior. Y en los gemelos y músculos ilíacos, ya que son los músculos que intervienen más en las acciones específicas del fútbol. Los principales ejercicios que se llevan a cabo son el squat, sí, ejercicios excéntricos con el tirante muscular o cinturón ruso, trabajo excéntrico en femorales en máquina y ejercicios de tobillo y gemelos. Ya, ¿qué me hace acuerdo? ¿Qué tratábamos ayer? ¿Por qué la actividad esta, que nos dice aquí en el segundo punto, que es muy importante en este ejercicio de velocidad, el movimiento del mismo? El ejercicio se tiene que realizar de manera controlada sobre la parte excéntrica. Hablábamos de un ejercicio excéntrico para realizar las actividades en el fútbol. No solo del concéntrico, sino también del excéntrico. ¿Por qué decíamos que era muy importante trabajar estas actividades excéntricas para el fútbol?
¿Quién se acuerda? Las lesiones de la rodilla. Perfecto. Sí, entonces hablábamos de que más que no solo para prevenir una activación y una compensación muscular, sino también lo hablábamos como una prevención para lesiones en rodilla, ¿no? El fútbol es un juego que tenía tres principales capacidades físicas, sí, o sea, las que hay, ¿no? La fuerza, la resistencia, la velocidad, aparte de la flexibilidad. Entonces, ¿quién me puede decir qué relación tenían estas capacidades físicas entre sí? ¿O no tienen relación y se trabajan de forma individual? A ver, déjeme preguntar. A ver, Edwin Armas, buenos días. Dígame la relación con un ejemplo, ¿no? De las tres capacidades físicas que intervienen en el valor, en el fútbol. Pues decíamos que los ejercicios de fuerza se puede trabajar también con velocidad y con resistencia, como por ejemplo un ejercicio de fuerza podemos hacer resistencia a la fuerza y un ejercicio de velocidad podríamos hacer, por ejemplo, un ejercicio de fuerza, pero con velocidad. ¿Cómo se Combinar. llamaría esa fuerza? ¿Cómo se le determina esa fuerza? ¿Cómo se llama esa fuerza? Máxima. Fuerza. Máxima. mm, ¿Fuerza Fuerza. máxima será? mm, Anaeróbica láctica. Fuerza. ¿Será fuerza máxima eso? No, fuerza. ¿Cómo se llama? Fuerza explosiva. Fuerza explosiva, perfecto. Entonces, sabemos que en el fútbol, esta característica de esta unión de estas capacidades físicas nos van a dar o determinar ciertas actividades. Ya lo dijo el compañero, fuerza resistencia, también fuerza explosiva. Profe Juan, ¿habrá alguna relación entre resistencia y velocidad? Sí, sería en el fútbol, ¿cierto? Ajá. Ya, la resistencia sería lo que vamos a ver, resistencias. Por ejemplo, si hacemos con agarre, que le agarren a otro futbolista y Ajá. rompemos esa resistencia que le aplica la fuerza. Y la velocidad sería en el fútbol, chuta. O sea, sí son distintas las dos cosas, en resistencia y velocidad. La resistencia es lo que se rompe se podría decir el ámbito de... A ver, vamos a ver. Ángel Sánchez, buenos días. ¿Qué unión hay entre estas dos, entre la resistencia y la velocidad? ¿Hay alguna unión? ¿Se conjugan entre sí? ¿Cómo está? Buenos días, licenciado. Sí, en realidad la resistencia y velocidad, perdón, en el fútbol se puede realizar. Por ejemplo, cuando uno corre y se amarra en la cintura, por ejemplo, esos paracaídas, esos globos que ellos tienen para contener la velocidad, eso ayuda a a la resistencia a velocidad, perdón. Perfecto, muy amable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en este cuadrito lo que nos quiere decir es que todas estas capacidades pueden llegar a unirse. Por ejemplo, resistencia a la velocidad. Un ejercicio de resistencia a la velocidad para el fútbol puede ser hacer varios conos de distintas distancias, ¿sí? Entonces yo corro al primer cono, al segundo cono, regreso, corro al tercer cono, regreso. Intervalos. Puede ser como unos intervalos, pero un intervalo, ojo, un intervalo es una actividad menos fuerte con un pico alto. Por ejemplo, pongámoslo en el fitness. Yo estoy dando aeróbicos, paro la clase, hago sentadillas, otra vez repito el aeróbico, 10 minutos, paro, hago sentadillas. Eso podría ser un intervalo.
por ejemplo, en el cycling, estoy haciendo fondo, trabajando en bicicleta, una actividad continua, luego hago un pico, me pongo de pie, subo la intensidad, ¿sí? Pedaleo de pie durante 2 minutos, minuto y medio, vuelvo a bajar la intensidad. Eso sería un intervalo. En este caso queremos trabajar resistencia a la fuerza. Yo pongo 5 conos, corro del primero al segundo, regreso, corro del primero al tercero, regreso, corro del primero al cuarto, regreso y corro del primero al quinto y finalizo. ¿Qué quiero hacer? Hacer varios sprints para que consiga resistencia a la velocidad, o sea, que aguante varios piques sin descansar. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos nosotros una relación de resistencia a la velocidad. De resistencia a la fuerza. Hacer varias repeticiones, puede ser un press de banca, una sentadilla, con poco peso, pero series de 15, 20, 25 repeticiones. Entonces estaría ganando resistencia a la fuerza. Y fuerza explosiva, sí, hacer piques, puede ser 1, 2 piques, 3 piques, descansar y hacer ejercicios de fuerza explosiva. Y por último, puede ser solo la fuerza, ¿no es cierto? No, por último, puede ser solo fuerza, en donde yo puedo trabajar fuerzas máximas, puedo trabajar velocidad, ¿sí? Haciendo piques también, solo interesado en cuánto voy a demorarme en una distancia X, y la resistencia en la capacidad aeróbica. ¿Sí? Ahora, ¿qué relación tiene la flexibilidad y la coordinación? ¿Quién me puede decir? Decía, profe, que entre más flexibilidad, mejor coordinación. ¿Ya? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Sí, sí, profe. Ya, entonces, recuerden que nosotros, cuando hacemos una actividad de fuerza o de pesas o de flexibilidad, siempre vamos a afectar a otra capacidad física. Sí, o vamos a mejorar otra capacidad física. Y si la trabajamos tratando de conjugarla o de unirla, vamos a realizar ya trabajos específicos en los deportes. Sí, de forma individual, más complejo para poder trabajar para los deportes, pero al momento de unirlos, dependiendo de la actividad. ¿Listo? Debemos fijarnos en lo siguiente a la hora de realizar los ejercicios, tener una alta velocidad en ejecución. Ya habíamos hablado de que tiene que ser intenso el ejercicio cada vez que se realice. La pérdida de velocidad en cada repetición. Es decir, por ejemplo, aquí pone un ejemplo, si hacemos 10 repeticiones de press de banca a una velocidad de 3 segundos, las 5 primeras, y a partir de la sexta empiezo a bajar la velocidad, lo ideal sería para esa serie de las 5 repeticiones descansar, hacer otra serie con la misma velocidad. Sí, en el entrenamiento excéntrico se mide la diferencia entre los cambios de acciones excéntricas y la concéntrica. ¿Qué nos recomendaban? Que nosotros hagamos una actividad concéntrica, explosiva y excéntrica, demorándonos de 3 a 4 segundos hasta llegar a la posición inicial. Ya habíamos hablado que es no solo el tema muscular, sino la forma de proteger también las articulaciones. Beneficio del trabajo de musculación en el fútbol: prevenir lesiones en tren inferior, también en superior, ¿no? Pero hablamos siempre de tren inferior porque es de lo que más se ocupa. Trabajar movimientos unilaterales con fin de compensar déficit entre miembros y otros. ¿Qué quiere decir esto? Buenos días, Armando Romero. ¿Qué me quiere decir esto de trabajos unilaterales con fin de compensar déficit entre miembros y otros? Entre un miembro y otro. Que puede ser que se tiene una mejora de uno y una pérdida de otro. Ajá. Quiere decir que yo yo les ponía ayer el ejemplo de que voy a pegar un shoot en fútbol, voy a pegar una patada en fútbol y
es tan fuerte el golpe que me desgarra el isquiotibial, no el cuádriceps, sino el isquiotibial. O sea, el músculo, hablábamos de un músculo antagonista, ¿no es cierto? El músculo agonista, el que realiza la acción, y el antagonista, el que aguanta la acción. ¿Ya? Entonces aquí nos habla de siempre de entrenar miembros y otros para compensar el déficit, ¿no? Tratar de que los dos músculos, tanto el agonista como el antagonista, estén en una misma proporción de fuerza para que el uno no le afecte al otro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ya, no hay problema. Ganar fuerza en tren inferior, core, para mejorar la fuerza del contacto. Trabajar o mejorar la musculatura en abdominales y lumbares para ejercer la fuerza necesaria cuando hay un choque, un contacto. Porque sabemos que el fútbol es un deporte de contacto. Mejorar equilibrio y coordinación. Sí. Aquí teníamos, pueden ver fútbol y musculación, ¿sí? Y sí vimos el video, ¿no? De aquí de fútbol y musculación. ¿Sí vimos? Sí, profe. Ya, entonces pasemos de esto. Listo, entonces, como ayer ya vimos, vamos a ver el básquet y la musculación. Sí, aquí le pueden ver a Paul Gasol. Sí, él entró a la NBA con una contextura delgada, sí, y después de 7 años ganó una musculatura bastante prominente, que era la que le exigía en ese momento la competición, ¿no es cierto? La preparación física es uno de los componentes primordiales del entrenamiento deportivo para desarrollar la condición física del jugador, lo cual a su vez está compuesta por 1. Capacidades físicas básicas condicionales. Resistencia, fuerza, flexibilidad y la velocidad. Sí, las capacidades físicas condicionales van a estar siempre presentes en todos los deportes. Sí. Cualidades motrices o coordinativas, como el equilibrio, la coordinación, la percepción, el espacio, tiempo y kinestésica. ¿Sí? Y las cualidades derivadas, como la potencia y la agilidad. ¿Sí? Ya, por ejemplo, la agilidad ya viene a venir con una connotación de fuerza y velocidad. Sí, pero eso ya tendríamos que especificar un poquito más. Pero si quieren, ustedes pueden revisar un poquito de cualidades derivadas, ¿sí? Buscarlas, ir viendo su funcionalidad, que no son netamente como las capacidades condicionales, que son resistencia, fuerza, flexibilidad, sino que ya vienen, por decirlo así, combinadas. Sí, cuando se combina la fuerza y la resistencia, cuando se combina la flexibilidad y la fuerza, ustedes van a ver que hay ciertas capacidades derivadas. Definición de trabajo de musculación. Ya, 1. Los beneficios, lograr y aumentar el desarrollo multilateral y físico. ¿Sí? Asegurar y mejorar el desarrollo físico específico determinados por las necesidades de cada deporte en particular. Recuerden, yo les decía ayer que ¿qué se trabaja en estas actividades? ¿El músculo? Ustedes cuando trabajan en la actividad de musculación, ¿están pensando en trabajar un músculo? Ese es el objetivo. ¿Qué me dicen ustedes? A ver, veamos una chica. Melanie Guato, buenos días. Cuando trabajamos en actividades de musculación, ¿estamos pensando en trabajar un músculo? Profe, está apagado. Ya. Mil disculpas, se fue el internet por un segundo, pero ya volvemos a la clase. Ya, muchas gracias. Entonces, la pregunta era,
si es que la pregunta era si es que yo trabajo un músculo en el momento de trabajar con máquinas o peso o pesas en la actividad de tanto de fútbol como de baloncesto. Yo estoy enfocado en trabajar un músculo. ¿Qué me dicen? Trabajaría el movimiento. Perfecto. Siempre yo voy a recalcar, aunque de pronto parezca un poco tedioso, pero en las actividades, generalmente cuando yo trabajo ejercicios fitness, sí, en donde se trabaja bastante la parte de la apariencia física, se trabaja músculos, ¿no? Hoy me toca bíceps, hoy me toca tríceps, hoy me toca espalda, hoy me toca glúteos, y trabajan con ese fin, de trabajar un músculo. En nuestro caso, ya he llevado la musculación como apoyo a los deportes, se debe trabajar un gesto técnico o un movimiento. Mediante el peso, simular un movimiento. Es por eso la falla, cuando yo voy a un gimnasio y soy futbolista, soy voleibolista, soy tenista, y quiero ir a muscular y el profe de musculación me hace hacer un press militar o me hace hacer un remo con barra o me hace hacer una sentadilla, pero no me está trabajando el movimiento del ejercicio, no me está trabajando el gesto técnico pero con peso, ¿sí? Entonces ahí viene que yo musculo, pero cuando voy a jugar he defeccionado la técnica. Sí, no estoy como pensé que iba a estar cuando iba yo a muscular. Entonces, hay que dirigir, sí, hay que asegurarse de que la actividad que estoy haciendo yo de musculación esté con un gesto técnico. Entonces, cuando a mí me viene alguien, un tenista, ¿el tenista qué hace? El tenista hace revés, hace de frente, ¿no es cierto? El golpe de tenis. Yo debo estudiar un poquito el movimiento para luego y ayudarle a ese deportista que con ligas o con algún tipo de carga extra exterior, él pueda generar ese movimiento, realizar ese gesto técnico, porque si no, entonces no va a servir de nada el trabajo de musculación porque no va a estar enfocado en su deporte, ¿sí? Asegurar y procurar una preparación óptima para el equipo. Si tenemos jugadores o trabajo de equipo, yo deberé también luego clasificar cómo está mi equipo y qué características tiene cada jugador. Porque si un jugador es veloz pero no es fuerte, yo deberé a ese jugador ayudarle a ganar mayor potencia o mayor peso corporal si es muy delgado. Si es una persona que es bastante fuerte pero no es flexible y también tiene poca coordinación, yo deberé trabajar, ¿no es cierto? O no es explosivo, es fuerte pero no es explosivo. Yo con el trabajo de musculación y pesas deberé tratar de trabajar esa parte de la explosividad. No puedo hacer un trabajo de gimnasio igual para todos, sabiendo que no trabajo explosividad y sé que mi jugador fuerte no es explosivo. Entonces ahí no me estoy dando cuenta yo en la preparación óptima del equipo. Pero para yo hacer una preparación óptima del equipo tendré que tener la preparación óptima individual de cada jugador. Favorecer el estado de salud de cada atleta. Bueno, eso ya va por añadidura, ¿no? Pero siempre hay que apuntarlo. Prevenir lesiones, que habíamos hablado, tomando siempre en cuenta estos ejercicios excéntricos, sí, que son los que van a ayudar a prevenir, porque ayudan a trabajar esa parte de sostén de la acción, sí, y que el músculo se vuelva también no solo explosivo, sino resistente.
Las capacidades de repetir sprint cortos y el salto vertical son habilidades más importantes conforme a varios estudios de tiempo y movimiento. O sea, quiere decir de tiempo en la cancha y de movimiento, ¿no? Estas son las habilidades básicas en los partidos de baloncesto a alto nivel, ya que estás aproximadamente en 1/3 de todas las acciones del juego. O sea, si dividimos el tiempo y los movimientos en tres partes, una de esas es saltar y picar todo el tiempo. Es una tercera parte de todas mis acciones en el juego, saltar y hacer sprint. Profe Juan, ¿qué haría usted si usted sabe que un deporte tiene estas características? Y alguien le dice, profe, yo quiero muscular. En el gimnasio trabajaríamos, bueno, le haríamos primero una evaluación individual porque ahí no es una misma cosa de los jugadores altos que un defensa, que un lateral. Entonces de ahí procederíamos a trabajarles, no tanto desde la parte de adaptación, sino que enseñarle más que todo la técnica correcta de ejecutar los ejercicios para, por ejemplo, y enfocarnos en el tren inferior más. O sea, más, pero no olvidar el tren superior, porque debe haber también, el impulso se maneja con el tren inferior, con los brazos, el dorsal, el hombro. Entonces eso da el impulso para correr. Entonces trabajaríamos más también la parte de ejercicios funcionales, como por ejemplo trabajar con las barras olímpicas, hacer el gesto técnico de levantar la barra, como hacen en halterofilia, pero con un salto. ¿Ya? Y así se les va trabajando, pero más enfocaremos, por ejemplo, la semana, 3 veces a la semana, lo que es la parte inferior. Si es que tuviera el tiempo, claro, pero ya depende también del trabajo que hacen cada uno en los entrenadores y los preparadores físicos. Nosotros Ya, seremos un complemento. Gracias, profe. Perfecto. Elizabeth, buenos días. ¿Qué harías tú con esta característica en el baloncesto? En donde nos dice que los sprint y los saltos es una de las 3 acciones principales en el juego. Buenos días, Elizabeth, si estamos por allí. Bueno, Lisset Arias, buenos días. ¿Qué harías tú? ¿Qué le aconsejarías a ese deportista que trabaje? Disculpen chicos, ¿sí se me escucha? Sí, profe. Ya, bueno, entonces... Sí, profe. Elizabeth, buenos días. Lisset, perdón, no Elizabeth. Lisset, buenos días. Sí, profe. Ya, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué le aconsejarías tú a un deportista basado en la musculación, ¿no? Que trabaje para mejorar ese sprint y esos saltos verticales. No sabría, profe, la verdad. Ya, bueno, no importa, está bien. Ya, entonces, mire, vamos a ver un poquito de ejercicios básicos donde nosotros vamos a ir interiorizando un poquito sobre tanto la función de una máquina de musculación y de pesas como la funcionalidad que le podemos dar, ¿no es cierto? Porque si vamos a trabajar una sentadilla con barra, la barra y el peso va a ser igual para todos los deportes, ¿no es cierto? No es una máquina diferente, no es nada diferente. ¿Quién le va a hacer diferente? Es lo que usted haya estudiado
individualizando y viendo qué tipo de fuerza, qué tipo de resistencia, qué tipo de velocidad necesita sacar de ese deportista y qué variación le va a dar al ejercicio. ¿Listo? Por eso yo les pregunto, porque ya con el tiempo, aunque sabemos que no podemos saber de todos los deportes, ¿no es cierto? No podemos saber de todos los deportes, pero sí sabemos que es resistencia, que velocidad explosiva, ¿no es cierto? Fuerza explosiva, sí sabemos. Y sí sabemos que también que es resistencia a la fuerza. Entonces yo lo único que tengo que hacer es adaptar un ejercicio para esa acción. Sea que quiera resistencia, fuerza explosiva en brazos, sea que yo quiera fuerza explosiva en piernas, ¿no es cierto? Cualquiera de estas que usted decida trabajar, no va a importar siempre y cuando usted sepa qué actividad o qué ejercicio conlleva eso. Listo, entonces vamos a ver aquí otro poquito más. Desarrollo específico, dice. El enfoque del entrenamiento que consiste en someter el tejido muscular a tensión a través de la ejecución del ejercicio con condiciones extrapolables a las demandas en el gesto deportivo. Extrapolables quiere decir que usted lleve ese ejercicio al movimiento, que usted lleve ese ejercicio a lo que necesita el deporte. Un jugador de baloncesto también debe entrenar sentadillas con salto. Es un ejercicio de gran transferencia al baloncesto para las acciones que implican salto. ¿Qué significa transferencia? ¿O qué entendemos por ejercicios de transferencia? ¿Quién me puede decir? Podría ser de tal vez también la rotación, profe, por si acaso. ¿Qué ¿No? pasa de una capacidad a otra? Ya, explíquenos un poquito, compañera de ese. ¿Está bien? Está bien esa explicación. Ayúdenos un poquito más. ¿Qué pasa de una capacidad a otra? ¿Cómo qué, por ejemplo? Una idea o un ejercicio, un ejemplo. ¿Cuál fue el profe? Se fue. O ahí queda. Ya, se me está yendo un poquito el internet, algo estoy mal aquí en casa, pero bueno. TNT ha de ser, profe. Sí, no, no haga mala publicidad, ya. Ya, listo. A ver, eso decía, a ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un ejercicio que tenga transferencia? Nos dijo bien la compañera, pasar de una capacidad a la otra. Eso estuvo perfecto. Un ejemplo. Por ejemplo, trabajar sentadillas en repeticiones cortas y después pasar a un pique, a un trayecto con velocidad. Perfecto, ¿no es cierto? Quiere decir que yo paso de hacer una actividad de fuerza moderada a un trabajo de fuerza en explosividad. Y aunque sigue siendo fuerza, la capacidad se transfiere, ¿no es cierto? De ser una capacidad de pronto de fuerza maximal o submaximal a una fuerza explosiva. ¿Listo? Entonces, esto tenemos que tener bien claro nosotros. No puede un futbolista ir a hacer sentadillas con 80. Bueno, si quiere ganar hipertrofia porque es muy delgado, quiere ganar masa muscular, sí podremos hacer ejercicios de 8 a 10 repeticiones, ¿no es cierto? Para que él gane hipertrofia. Queremos que suba un poco de volumen muscular. Está muy delgado. Pero si mi objetivo es que él se vuelva fuerte corriendo, sea veloz, explosivo, yo voy a trabajar sentadillas y le voy a aumentar ese pequeño pique o ese pequeño sprint de 6, 8, 10 metros. ¿Listo? Ahí está perfecta la definición para nosotros ir día a día ya. Día a día ir
asociando las actividades que no necesitamos ser netamente futbolistas o basquetbolistas, no, pero lo que sí necesitamos saber es diferenciar las capacidades físicas que cada deporte va a necesitar. Y las diferencias entre un deporte que es tan cambiante en el fútbol y en el básquet de direcciones, ¿no? Son acíclicos. Perfecto. Aquí vamos a ver un pequeño video. Voy a ver un pequeño video de baloncesto donde hacemos un pequeño entrenamiento, ¿no? Si desean alguna pregunta mientras está el video, pues lo dicen, no hay ningún problema. Paramos y intentamos aclararnos cualquier duda. Hola a todos, soy Carlos Gracia de F Fitness Training. En estos vídeos os voy a traer cómo poder mejorar vuestras capacidades físicas para el baloncesto en el verano, ya que aquí en España ahora mismo han terminado las competiciones con los equipos y queréis, bueno, pues prepararos para la pretemporada ya cuando llegue septiembre, llegar de la mejor manera posible a vuestros equipos, ¿no? Y aprovechar estos meses que, bueno, que no tenéis entrenamiento ni competición para trabajar otros aspectos de vuestro juego que os gustaría mejorar. En el vídeo de hoy os voy a traer, bueno, pues sois muchos los que me preguntáis, oye, ¿cómo puedo hacer una rutina de gimnasio, ¿no? Ya sea para mejorar vuestra fuerza, vuestra prevención de lesiones, vuestra estabilidad, ya sabéis que son cualidades muy importantes para el básquet. Como sabéis, yo no soy muy partidario de hacer rutinas y colgarlas en internet. ¿Por qué? Porque yo no sé quién me está viendo. No sé si eres un jugador de básquet que tienes 12, 16, 20, 20 y pico, no lo sé. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué historial de lesiones? ¿Qué nivel tienes? ¿Qué material tienes en casa? Voy a subir una rutina con ejercicios que yo creo que se pueden hacer en cualquier gimnasio convencional. Puede pasar que esta rutina para ti como jugador que ya tienes experiencia sea... bueno, pues sea de una intensidad baja, bien, o que si eres un jugador que aún no ha hecho este tipo de trabajo antes, sí que te puede servir. Digamos que sería como un nivel 1. Si tú eres un jugador más avanzado, más experto, o aún así quieres un plan individualizado para mejorar tus capacidades físicas, para mejorar en el baloncesto, solo tenéis que meteros en la web efficient-training.net, acceder a la sección de jugadores, y allí tenéis distintos packs de entrenamiento que podéis contratar. Cuando lo contratáis, lo que se hace automáticamente es enviaros un cuestionario que tenéis que responder. Como sabéis, entrenan movimientos y no músculos. Artículo que podéis ver en mi página web. Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo. También otra de las normas, nunca entrenéis como un culturista. Nunca entrenéis los músculos aisladamente. Como sabéis, entrenan movimientos y no músculos. Tenemos que potenciar nuestros movimientos para luego ser mejores en la pista. Ejercicio para mejorar la fuerza en los movimientos de empuje del tren superior. Al añadir inestabilidad con el fitball necesitaremos más activación de todos los músculos, sobre todo los del core. ¿Qué músculos estaríamos trabajando ahí? ¿Quién nos puede ayudar? Estamos trabajando el tríceps, el pectoral. Estamos trabajando también un poco dorsales, podría ser la parte lumbar. Y eso. Ya, ¿quién más? ¿Qué músculos más? ¿Trabajaremos los glúteos? Deltoides. Sí. ¿Trabajaremos los cuádriceps? El antagonista, claro. Recuerde que hay un feedback que nos genera inestabilidad. O sea, que se nos mueve el mundo. Eso va a hacer que todos mis músculos se tensionen para poder generar una estabilidad, ¿no es cierto? Tengo que tensionar cuádriceps, tengo que tensionar glúteos, abdomen, femoral, tengo que tensionar lumbares y generar la acción ya de hacer las flexiones de codo, sí, que me van a ayudar a generar una tensión casi
por completo. Es como cuando usted le empujan. Cuando usted le empujan, ¿qué activa? Activa casi todos los músculos que estén comprendidos en ese desestabilizamiento, ¿no es cierto? Nos colocamos en posición de flexión, pero con las piernas encima del fútbol. En todo momento, nuestro cuerpo tiene que formar una línea, sin curvar demasiado la zona lumbar de la espalda. Para aumentar la dificultad, podemos acercar el fútbol hacia los pies. El reto es apoyar solo la punta de los pies con las piernas a la anchura de los hombros y flexionadas. Realiza tracciones con los brazos llevando las mancuernas hacia tu cintura, con los codos pegados al cuerpo, lo máximo posible. La espalda tiene que estar recta, pero flexionada todo lo posible hacia adelante. Puedes colocar las piernas en posición de zancada si te cuesta mantener esta posición. Ponemos en una posición los pies a la anchura más o menos de nuestros hombros. Entonces, el ejercicio es como si hiciéramos una sentadilla, pero tengo que llevar el peso hacia adelante, por delante de mis rodillas, bien, hacia mis tibias. Entonces, simplemente tengo que bajar con la espalda recta, bien, siempre hay que tener la espalda totalmente recta. Bajamos hasta aquí. ¿Ahí qué músculos intentaremos activar? Isquiotibiales. Isquiotibiales, perfecto, porque es lo que necesitamos. ¿Qué más? Trabajaremos cuádriceps. Sí. Ya. Aparte de eso, lumbares, ¿no? Sí, Trapecio. también porque la inclinación es para adelante. Ya. Glúteos. También glúteo mayor y medio puede ser. También el trapecio, deltoide. Y ahí subimos arriba. Bien, el tema es, cuando subimos hay que activar muy bien los glúteos, como bien te expliqué en los otros vídeos. Activamos bien el glúteo para quitar tensión a la zona lumbar y no hacer la extensión con las lumbares, sino hacer la extensión con la cadera, que es lo que nos interesa para luego transferirlo a los movimientos deportivos. Empieza desde una posición alejada del banco con los pies totalmente paralelos. Realiza una zancada encima del banco con todo el pie apoyado y una extensión hacia arriba, que deberás hacerla rápida y fuerte. Por ejemplo, aquí que estamos simulando filtrada la canasta, ¿sí? Estamos simulando una filtrada a la canasta, subiendo la rodilla, que es lo común en filtrar hacia la canasta, y trabajando con una pelota medicinal, un balón medicinal. Sí, que Para los arqueros también, ¿no, profe? Para los arqueros también, sí, porque esa posición va a simular el ejercicio. Entonces, no necesito una tijera en sí, ¿no es cierto?, hacer desplantes en un banco, sino mejor simular el ejercicio, porque voy a activar hombros, tríceps, abdominal. Sí, tren inferior. Después de esto, estabilízate en esta posición extendida y vuelve a la posición inicial despacio. Realiza otra vez el mismo movimiento de forma fuerte y rápida. Este movimiento no le voy a hacer a un defensa. No tendría sentido, él no va a hacer ese movimiento. Buscaré la manera de adaptarle a ese defensa. Nos colocamos en posición de plancha lateral, en el suelo, totalmente estirado hacia un lado, con el brazo debajo de la perpendicular del hombro, con el core, glúteo y abdominal activos. Manteniendo el cuerpo recto pero evitando una hiperlordosis lumbar, es decir, no curvando demasiado la espalda ni tampoco rectificando demasiado. Para aumentar la dificultad, realizaremos movimientos con la pierna, evitando que el tronco se nos mueva en exceso. Perfecto. Listo, ahí podemos ver una pequeña serie de ejercicios de musculación. Sí. Y aquí tenemos unas pequeñas sentadillas, como los podemos ver, que se las trabaja con salto, generalmente en el baloncesto, para ganar mayor saltabilidad. ¿Sí? El peso debe ser pequeño, no debe haber una sentadilla muy profunda, sino a 90 grados.
tratando de activar la mayor cantidad de unidades motoras. Press pectoral de pie, esto es en un cruce de poleas para trabajar pecho, hombros y tríceps. ¿Listo? La subida del cajón con barra también, ¿sí? Miren aquí, que nos ayudará también a generar ese impulso de... Tenemos un pullover en polea alta, que el pullover es una flexión o contracción de la espalda sin doblar los codos, ¿no? Totalmente extendidos los brazos, no hay flexión de brazos ni de codos y se lleva la barra hacia la cadera y se vuelve a elevar sobre la cabeza. Para aumentar un poco la fuerza a nivel dorsal, en el momento de ganar un rebote, en el momento de pelear un balón, sí, esto nos va a ayudar bastante. Y los movimientos, como lo habíamos visto anteriormente en el fútbol, los básicos de la halterofilia. Sí, como es el snatch, sí, puede ser el clean y puede ser también el jerk, sí, que es llevar desde los hombros hacia arriba el peso, ¿no? Pero no lo hacemos realmente con este tipo de desplante, sino llevando solo la pesa o la barra sobre la cabeza. Aquí tenemos unos pequeños ejercicios de transferencia que les he puesto. Miren, aquí hay uno donde está haciendo un clean, ¿sí? Y luego está lanzando un balón medicinal hacia arriba. Está haciendo un press de banca, ¿sí? Y luego está lanzando un balón medicinal que rebota, que hay balones de básquet igual, pero son medicinales, y se lanza hacia la pared para generar esa fuerza explosiva. Porque si haríamos solo el press de banca, lo que lograríamos es un movimiento fuerte, pero no explosivo. ¿Listo? Si investigamos sobre estos ejercicios para todas las actividades deportivas individuales, vamos a lograr que ese deportista consiga lo que yo deseo. Si no, o si de pronto soy un deportista o todavía soy deportista y voy a un gimnasio y me comienzan a trabajar simplemente máquinas, yo sé que ese profe no me va a ayudar. Me va a ayudar a hacer músculo, me va a ayudar a verme bien, a ganarme fuerza, pero no me va a ayudar para el deporte que yo necesito. Sí, entonces siempre ustedes atentos cuando ya preparen a alguien, investigar sobre el deporte. Ya saben las capacidades físicas, ya saben lo que es una transferencia. El único trabajo ahí sería investigar los ejercicios y los movimientos adaptados a ese deporte. Aquí estamos otras repeticiones, aquí vamos por ejemplo, miren, está haciendo tríceps, saltos, sí, está haciendo saltos en sentadilla y luego hace sobre conos ejercicios de elevación de rodillas con trote. Y bueno, ahí tenemos, mire, está haciendo un clean, sí, llevando la barra hacia arriba, o un jerk, llevando la barra hacia arriba, y luego lanzamientos hacia la canasta de balón. ¿Listo? Entonces, ojo que los ejercicios de transferencia deben ser al instante. O sea, no puede haber pausas entre ejercicio y ejercicio. Hice 6, 8 repeticiones con el peso y enseguida, inmediatamente a lanzar el balón. Y luego el descanso, ¿no? No por separado, para que haya esa acción de transferencia. También se les recomienda en cada sesión hacer ejercicios o trabajar ejercicios de propiocepción. ¿Sí saben cuáles son, no es cierto, los ejercicios de propiocepción? ¿Sí? Esos ejercicios que generalmente nos generan inestabilidad, pararnos sobre estos como fitball, pero que tienen una base plana, ¿sí? Pararnos en un pie y botear, ¿sí? O pararnos sobre algún lugar inestable para yo poder ejercer. Por ejemplo, me paro sobre este balón con base plana, que se me ve el nombre, y hago cabezazos para el fútbol, me dan el balón y yo cabeceo, o hago pases, o boteo con una mano y estoy parado en un pie, sí, y lanzando una pelota de tenis por la otra. Sí, nos ayuda a generar mayor control, sí, estabilidad en tobillos y rodillas, proteger tendones, ligamentos, proteger el tobillo en el caso de basquetbolistas y futbolistas, y se debe trabajar bastante esas partes
y tratar de trabajar actividades de coordinación, ¿sí? Dentro de estas actividades yo también puedo hacer, qué sé yo, me invento 10 tijeras con barra y luego hacer en escalerilla ejercicios de coordinación con velocidad hasta el final de la escalerilla. ¿Listo? Esto nos va a ayudar a transferir una acción a la otra, simulando el cambio que tiene el fútbol y el baloncesto y las actividades explosivas del tenis también, ¿sí? En donde yo voy a tener que pararme en un pie, aguantar el peso en un pie y no sufrir lesiones de distensión de ligamentos, roturas, torceduras de tobillos. Tratar de que estas, más que nada, las articulaciones ganen firmeza y mediante la coordinación yo pueda hacer los movimientos que no son naturales, como por ejemplo la defensa en baloncesto, que es una posición en cuclillas, casi sentado, que no es una posición natural, pero que debo hacerla natural. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todo está claro, ¿no? Yo creo que hasta ahí todos estamos claros. Lo único que ustedes deben saber o plantearse, así no haya un deportista, es ir a mi casa y decir, voy a entrenar a un deportista para fútbol, ¿qué haría? O voy a entrenar a un ciclista, ¿qué haría? Pero voy a siempre a ir metiendo la parte de muscularidad y de transferencia y de propiocepción. ¿Listo? Sí, profe. Vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar al siguiente tema, que es la polivalencia del entrenamiento. El tema es la polivalencia del entrenamiento. Polivalencia del entrenamiento de musculación. Sí. Está dirigido a todas las personas especiales a las que quieran, sí, ser monitor de aparatos de gimnasio, entrenador de acondicionamiento físico, sí, gimnasios polideportivos, preparador físico, entrenador personal, sí, entrenador o entrenador personal. ¿Qué es? Se encuentra en la relación con las salas de entrenamiento polivalentes. Sí. Eso de CB, centros, salas de entrenamiento polivalente, en las que encontramos máquinas de musculación, máquinas cardiovasculares, barras, discos, sí, halteras, aparatos o implementos simples, realizándolos de la determinación inicial y periódica de la condición física, biológica y motivacional de los usuarios, con un nivel de calidad óptimo tanto en el proceso como en el resultado, siempre desde la observación de la salud y el bienestar. Bueno, si hablamos de salud y bienestar ya no hablamos de deporte, pero bueno, sabemos que en las actividades de salas de musculación podemos trabajar todo, tanto la parte saludable, la parte estética como el deporte, ¿sí? Están dirigidas a todas las personas especiales, ¿no? Que quieren ser monitores y entrenadores. ¿Listo? Entonces vamos a ver la polivalencia desde el punto de vista de la rehabilitación, ¿sí? Hablamos de polivalencia del entrenamiento de musculación como una actividad con varias aristas, ¿sí? Con varias ramificaciones. En este caso de la rehabilitación. La rehabilitación física está encargada de recuperar al máximo las capacidades del individuo que han sufrido alguna lesión o enfermedades y reincorporar al paciente a sus actividades de la vida diaria, ¿sí? Lo realizan médicos en rehabilitación y fisiatras o fisioterapistas, ¿no es cierto? Que trabajan con un equipo multidisciplinario conformado por un grupo de médicos de diversas especialidades, que analicen el caso clínico y determinan cuál es el mejor tratamiento para el paciente y lo canalizan al área de terapia física y rehabilitación correspondiente. Para la rehabilitación se suele usar calor y frío, luz, electricidad, onda corta,
entre otras, ¿no? Porque realizar ejercicios de musculación en la rehabilitación. ¿Para qué realizar ejercicios de musculación en la rehabilitación? ¿Por qué? ¿Quién me dice? ¿Para qué hacer ejercicios de musculación en la rehabilitación? Porque unas veces para rehabilitarse las personas se procedieron a una cirugía o una intervención quirúrgica. Entonces el tiempo de reposo y aislamiento de los músculos se atrofia, o sea, pierden la densidad. Y es para recuperar más que todo el movimiento natural de la zona afectada y también para ganar la masa muscular que se ha perdido por estar totalmente aislada esa parte. Nosotros nos damos cuenta que cuando hay una lesión a mí me enyesaron una vez la derecha y 2 veces la izquierda. Sí, así me pasó, quedé con muletas, todavía tengo mis muletas ahí. ¿Qué pasó? Que cada vez que me inmovilizaban el músculo se atrofiaba y quedaba un músculo pequeño. Secundario, no podía doblar la rodilla, imposible, no podía, me dolía. Entonces, ahí viene, ¿no? La parte, aparte de las ondas cortas, del calor, la desinflamación, ya venía la parte de la rehabilitación. Sí, a veces hacemos todo, la desinflamación, todo, pero no cumplimos con la rehabilitación. La rehabilitación no se la hace. Y claro, por ejemplo, se saltan esa fase o van las primeras sesiones porque ya se sienten bien. Tienen que terminar el tiempo de rehabilitación porque después llegan las consecuencias como que no extienden totalmente el rango de movimiento de un brazo o del pie. O después hay dolores por la falta de la recuperación en esa extremidad, se podría decir. Aparte de la recuperación muscular y del movimiento, ¿qué más pasa en la rehabilitación? ¿Quién me puede decir? De pronto alguien tiene también bastante conocimiento. Dígame, a ver, ¿qué más pasa? ¿O qué más pasa con el músculo? Se pierde la masa muscular también. Ya, pero ¿qué queremos con el músculo que está roto? ¿Que sufra qué? Generalmente con la rehabilitación lo que se quiere conseguir es regeneración. Sí. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión, recuerden que hay una cicatrización, como cuando usted se corta la piel y queda esa piel, esa huella del corte, pero menos flexible ya. Ya la piel ha perdido su flexibilidad. Con la rehabilitación lo que se quiere es que haya una regeneración. Sí, que esa parte de la piel y del músculo no pierda tanto su flexibilidad, su elasticidad, sí, su movilidad. Entonces, cuando no hacemos una buena rehabilitación, de pronto hay cicatrización, pero no hay una buena regeneración. Y esto va a causar que haya nuevamente otra vez la lesión, o sean lesiones constantes. ¿Por qué? Porque ya quedó cicatrizado eso, ya quedó como cuando se genera estrías, ¿no es cierto? Se genera estrías en la piel. ¿Qué pasa con la piel? ¿Quién me puede decir? Cuando se producen estrías en la piel, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué se producen las estrías? No, ¿qué pasa con esa piel? Quedan marcas. ¿Y qué pasa con esa piel? ¿Es elástica? ¿Queda como una piel sobrante? ¿Cómo queda? No, ya queda muy dura, muy densa. ¿No es cierto? Porque hay una mala regeneración y esa piel no puede, ya queda por ejemplo, cuando hay una persona obesa, esa piel queda colgando, ¿no es cierto? Tienen que hacerse abdominoplastias, cortar la piel, porque esa piel ya no regresa. ¿Qué es lo que trata o qué es lo que interviene la parte de la recuperación muscular o hacer la rehabilitación? Es que hay una regeneración de tejido, que no quede tan lesionado, que no pierda tanto, porque el momento en que ya perdió su flexibilidad, otra acción fuerte, otra rotura, otra lesión. Entonces, el entrenamiento deportivo. Ahí viene la otra rama del entrenamiento de musculación. Y allá no viene una parte de la rehabilitación, ahora viene la otra arista, sí,
que sería desde el punto de vista del entrenamiento deportivo. En el entrenamiento deportivo es un proceso planificado y complejo, ¿sí? Que organiza cargas de trabajo progresivamente crecientes destinadas a estimular los procesos fisiológicos de supercompensación del organismo, favoreciendo el desarrollo de las diferentes cualidades físicas, con el objetivo de promover y consolidar el rendimiento deportivo. ¿Sí? En esta parte ya no viene la parte de la recuperación, sino en este caso, mejor dicho, de la prevención, ¿no es cierto? Hacer una buena planificación para el entrenamiento de musculación, sí, pensando siempre en la supercompensación que vaya a generar ese ejercicio para el organismo y la actividad física que yo quiero desarrollar. Ya, entonces vamos a ver el entrenamiento de musculación como rehabilitación, desde el punto de vista de la rehabilitación. Mire, aquí tenemos una fotito de un jugador de fútbol, de básquet. Me figuro que tuvo problemas de ligamentos, rodillas, y estamos trabajando actividades o ejercicios de rehabilitación. Los ejercicios de rehabilitación son un tipo de intervención terapéutica usada en fisioterapia para el tratamiento multilesiones que afectan las funciones de los distintos sistemas corporales, ¿sí? Cuando una persona presenta lesiones, es común que no entienda de manera exacta qué estructuras se afectaron y cómo las cosas que hacen pueden empeorar la patología. Sí, a veces alguien se lesiona y dice, no, yo me puse solo esto, ándate allá ahí, pero no sabemos cuántos grupos musculares hay, ¿sí o no? No sabemos que no es femoral, sino isquiotibial, y hay 4 músculos, tanto adelante como atrás. Y que aparte de esos 4 músculos hay otros que intervienen, como el aductor, bueno, ya se me fue el nombre, bueno, otros músculos más, ¿no es cierto? Está el aductor, está los isquiotibiales, los cuádriceps, las pantorrillas. ¿Qué otros músculos están en el tren inferior? Está el sartorio, ¿no es cierto? Sóleo. El sóleo. Y que a veces no los tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando yo me lesioné la rodilla jugando fútbol, me lesioné el tendón del aductor, ni siquiera ni el isquiotibial, ni el cuádriceps, el tendón del aductor. Pero aparte de eso, me dio una bursitis por la inflamación del tendón, que la bursa es como una bolsita que genera un líquido para que se llena de líquido y hace como una almohadilla entre el tendón y el hueso, para que no frote directamente. Pero cuando el tendón se inflama, también se inflama la bursa y se vuelve como un lobanillo que le llamamos, como esos pelotitas que salen en las articulaciones. ¿Ya? Pero es tan complejo la lesión, y a mí me decían, no pasa nada, ponte una venda y ponte mentol, ni siquiera me mandaban a ponerme diclofenaco, no, ponte ahí, ponte mentol y verás cómo te pasa. Frígate con una moneda, con un sucre, aplástate que se baje. Como cuando nos ponían en el chibolo una moneda fría para que se baje. Entonces, aunque no lo creamos, todavía hay esas concepciones. O ándate donde un fregador. No te gana, vas a gastar. En el Inca hay un buen fregador. Y le botó fregando la rodilla. Entonces, ¿cuál es aquí el problema? Que no entendemos cuál es la realidad de la lesión. Y podemos ir empeorando o afectando más músculos o articulaciones que estén alrededor. Cuando una persona presenta lesiones, es común que no entienda, ¿no es cierto?, de manera exacta la estructura de la que se afectó. Y como las cosas que se hacen pueden empeorar la patología. La fisioterapia es un área de la salud que tiene como objetivo principal el movimiento corporal. Por lo que tanto también incluye entre su estudio las alteraciones de los movimientos y todas sus implicaciones en la funcionalidad del individuo. Quiere decir que también un ejercicio mal hecho, con mala técnica,
con mala acción mecánica, puede generarnos. Dice, qué raro, profe, me duele el codo, pero si estoy entrenando, sí, pero la técnica le está defeccionando. Está habiendo un impacto que no debe haber en el movimiento. Sí, entonces, también va a estudiar la biomecánica del movimiento. Aquí tenemos más o menos una imagen de un fisioterapista que está, ¿cómo nos revisan? Realizando movimientos. ¿Se han dado cuenta que muchas veces el deportólogo no nos manda a hacer radiografías, nada? Mueve la rodilla, presione, ya, está afectado este músculo, está afectado este músculo. ¿Por qué? No es que ellos son magos, ellos han estudiado el movimiento de la articulación y se dan cuenta dónde está el dolor y qué es el que genera, qué músculo, qué tendón, qué articulación genera ese tipo de movimiento, ¿sí? Y por eso hay también clasificaciones, ¿no? El traumatólogo, el deportólogo, ¿sí? El fisioterapista y varias ramas de esta medicina que ayuda a la recuperación de lesiones o de problemas articulares. ¿Cómo se logra la rehabilitación? Para rehabilitar es necesario que los profesionales tengan conocimientos amplios referentes a los sistemas corporales y todas aquellas alteraciones que pueden afectar a los mismos. ¿Ya? Que la rehabilitación es un proceso continuo destinado a la evaluación, tratamiento y recuperación funcional de las capacidades alteradas producto de enfermedades, lesiones generalmente traumáticas. Este incluye un equipo multidisciplinar que, aunque tiene objetivos distintos, siempre tendrá una meta final. Sí, está el deportólogo, está el fisioterapista, que es el que nos hace los ejercicios. Sí, por eso es que hoy en día trabajar en una institución, en un club, siempre es limitante porque el entrenador tiene que ser deportólogo, fisioterapista, psicólogo, papá de los muchachos si es que tiene problemas, o sea, un mundo completo. Sí, entonces, pero tomando en cuenta esto, nosotros podríamos decir, si el niño está gordito, que se contrate un nutricionista, ¿no es cierto? Y si está lesionado el jugador, que vaya y pague pero si no hay, y usted tiene un buen jugador, lo importante sería tratar de alguna manera ir evaluando de forma, no somos médicos, fisioterapistas, pero ir estudiando un poquito, por lo menos si yo soy entrenador de baloncesto, saber las lesiones más comunes que se producen en el juego, ¿no es cierto? Para saber si el dolor que está sintiendo es muy grave y obligadamente enviarlo donde una persona preparada o un médico profesional, ¿sí? Y no inventarme el agua tibia, ¿sí? Se torció el tobillo y van, le mueven el tobillo así, como que fuera volante, le van y le mueven. Resulta que le rompieron, le hicieron 3 pedazos de ese tobillo. No puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es que si ya veo que se lesionó, no sacarle el zapato, o si ya se sacó el zapato, vendarle, no moverle, sí, tratar de pronto palpar si no siente alguna deformidad, sí, y en el peor de los casos que él mueva de arriba hacia abajo, no hacia los lados, ¿no es cierto? Porque el tobillo, ¿qué hace? Tibia va por un lado, peroné por el otro y forman una especie de cuernos alrededor de la articulación. Cuando se dobla, uno de esos cuernos se rompe. Ahí no hay cómo hacer nada. Ahí tiene que poner un clavo, un tornillo. Entonces, por lo menos, sabemos que no podemos curar esa lesión, pero saber hacer un buen vendaje, sí, saber inmovilizar ese lugar y no querer solucionar a lo que yo creo, moviendo articulaciones o queriendo... Solo les pongo un ejemplo. Alguna vez yo, concursando, por deshidratación me comencé a calambrar todo el cuerpo. Tirado en media competencia, calambrándome todo el cuerpo.
Y alguien vino y me puso un diclofenaco en el hombro. Alguien vino y me puso pastillas de potasio en la boca. Pero si no tenía agua, ¿para qué más sales minerales? A los 40 minutos vino la ambulancia, me pusieron un suero, me recuperé, me llevaron al seguro, casi me dañó los riñones. ¿Pero por qué? Porque la gente al verme ahí comenzó a experimentar conmigo, me ponían inyecciones de potasio, que tómate el Gatorade, tomas, me pusieron sal en la boca, ya no entiendo. Sí, entonces no caer en eso, saber hasta dónde está el conocimiento de cada entrenador y tomar parámetros de seguridad, tener vendas, un botiquín, sí, tener sablón o alcohol iodado, saben que el alcohol normal daña los tejidos cuando hay un corte, ¿sí? Y tener prevención, pero no querer curar lesiones o guiarles a que hagan cosas que ya no se debe hacer. Sí, no fregadores, acá hay un fregador vecino, hazte fregar, ¿sí? Llévenle o guíenle hacia un deportólogo. ¿Listo? Y ojo que esto pasa, y cuando yo estuve ahí en concentración, porque ahí fue con la competencia, no había ni médico en medio de la competición. No había médico o una enfermera que esté ahí pendiente sabiendo que habían más de 60 deportistas deshidratados queriendo competir, porque uno se deshidrata 1 o 2 días antes de la competencia, no toma agua 24 horas. Y deja de comer carbohidratos durante una semana, no ha comido sal, está como enfermo, y no hay una enfermera en la competencia que por lo menos le tome la presión, a ver si no está con la presión alta y se va a infartar. Entonces, mire, el descuido que tenemos, perdón, en la cantidad de actividades deportivas y a un nivel medio alto. A un nivel más alto de pronto sí haya mejores condiciones. Ya. Objetivos de la rehabilitación: alivio del dolor, disminuir aquellos factores que incrementan la inflamación, devolver el movimiento articular, ya sea de rodillas, cadera, tobillo, hombros, codo, columna, muñecas, aumentar la fuerza muscular, mejorar la coordinación, propiocepción, el equilibrio y la estabilidad, trabajar la resistencia cardiovascular, regular el tono muscular, o sea, la dureza muscular, mejorar el control motor, porque podemos quedar con falsos movimientos, ¿no? Falsos movimientos por lesiones, disminuir las limitaciones y devolver las funciones alteradas. Ahora vamos a mencionar los tipos de ejercicios usados en fisioterapia para los diferentes tipos de rehabilitación, ¿no es cierto? Tipos de ejercicios de rehabilitación. Movilizaciones activas y pasivas, ¿sí? Tenemos ejercicios con contracciones isométricas, excéntricas y concéntricas, eso ya saben ustedes. Ejercicios pliométricos, ¿sí? Ejercicios de propiocepción y equilibrio. Ejercicios de velocidad. Ejercicios de fortalecimiento muscular. Ejercicios de resistencia cardiovascular. Ejercicios de bombeo. Ejercicios de flexibilidad. ¿Listo? Designamos como técnicas pasivas. Vamos a poner un poco de conceptos. Las técnicas realizadas por la fisioterapeuta y llevadas a cabo por una fuerza externa. Por ejemplo, un aparato. Y que se dejan hacer los pacientes sin desarrollar una actividad motora voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? O sea, un movimiento natural, se puede decir.
¿Han visto cuando nos ponen electrodos eléctricos y el músculo hace pip, solito se mueve? ¿Ya? Entonces ese sería un tipo de técnica pasiva, ¿no? Tener aparatos que hagan el impulso eléctrico y nos ayuden a generar movimiento muscular sin que yo tenga que hacer el movimiento. Generalmente cuando hay una fractura, algo muy grave, en donde el jugador todavía no puede mover, pero le dan estímulo muscular para que se ejercicie esa técnica pasiva. ¿Listo? Es una de las técnicas y que también sacaron en la televisión, han visto Muscule y se ponen ese aparato eléctrico y comienzan los pechos, los músculos solos Sí, se valieron de esas técnicas de rehabilitación para pasarlas a otro contexto, ¿sí? Y que no sabemos si esas máquinas tienen la cualidad, ¿no es cierto? Porque debe tener, me figuro, ya médicamente un tipo de estímulo exacto, ¿no es cierto? Para que ese músculo haga la función. Ya, entonces, pilas con eso, no vayamos a querer comprar eso de T-Ventas que se pone aquí, hacen el movimiento, pero no sabemos si realmente eso funciona como debería funcionar. ¿Listo? Movilización autopasiva. Cuando es el propio paciente el que realiza de modo manual mediante poleas. También la pasiva puede ser cuando alguien nos asiste, ¿no? La pasiva. Yo no puedo mover, pero el fisioterapeuta me está ayudando a levantar un peso hasta que yo vaya ganando la movilidad. Esa también es una acción pasiva, ¿sí? La acción autopasiva, cuando yo genero fuerzas de pronto con una mano para que la otra mano funcione y hago una acción mediante poleas, también puede ser. También movilización pasiva instrumental, cuando es realizada por aparatos o máquinas electromagnéticas. Sí. La movilización pasiva asistida puede ser analítica o globales. Sí, en el primer caso, la movilización tiene a dirigirse a una sola articulación, mientras que la movilización global va dirigida a diferentes articulaciones, como cuando alguien sufre un accidente de automóvil, no puede caminar, sí, le ponen en esa maquinita para que él se apoye y hay un médico que le ayuda a generar los pasos, ¿no? Le mueve la pierna incluso, sí, para que él pueda, pero está de pie, no le mueve solo la pierna, sino está tratando de que todo el cuerpo vaya recuperando esa movilidad y accionándose los músculos para poder caminar. Ahí más o menos tenemos una idea de actividades pasivas, sí, asistidas, con polea, sí, de forma mecánica. Habilidades, vamos a ver. ¿Cuáles son las habilidades que queremos con estas actividades pasivas mejorar? Controlar la amplitud del movimiento, la velocidad, la fuerza, la duración, técnicas y calidades de movimiento articular. Sí, por tratamiento pasivo entendemos las técnicas que se realizan sin necesidad del movimiento voluntario del paciente. En el tratamiento activo suelen realizarse ejercicios o maniobras que se implican la participación del paciente, que es el que realiza el movimiento, ¿sí? Mire, aquí tenemos actividades pasivas asistidas, ¿sí? En donde una está haciéndolo él con ayuda del otro brazo, ¿no es cierto? Sería una autopasiva, y la otra sería asistida por alguien más o algún implemento exterior. Ejercicios con contracciones isométricas, excéntricas y concéntricas. ¿Listo? Ahí tenemos ejercicios, por ejemplo, concéntricos, no, perdón, isométricos, sí, en donde generamos una acción y nos mantenemos estáticos. Tenemos un movimiento concéntrico y tenemos un ejercicio excéntrico.
¿Listo? Ejercicios pliométricos. Bueno, de los anteriores no hay mucho que hablar, ¿no? Ya sabemos cuáles son los tipos de contracciones musculares y ya solo es cuestión de buscar los ejercicios que ayuden a hacer este tipo de contracción muscular. Se trata de un tipo de entrenamiento en el que se combina la fuerza con movimientos rápidos y ágiles, ¿sí? Se basa principalmente en la ejecución de saltos y lanzamientos, por lo que los músculos trabajan de forma muy explosiva, ¿sí? De pronto uno dice ejercicios de rehabilitación y piensa en que no va a saltar nada. También hay ejercicios de rehabilitación donde yo voy a necesitar este tipo de estímulo. Ejemplo de ejercicios pliométricos para correr, para corredores. Saltos en cuchillas, squat jumps, ¿sí? Saltos de abdomen, saltos de caja frontal, flexiones pliométricas con palmada, saltos de rana o burpees, aquí tenemos, ¿listo? No porque me lesione no quiere decir que yo no pueda hacer una actividad de explosividad. Voy generando, sí, porque pensamos en rehabilitación en movimientos de pronto suavitos. No, sí podemos trabajar. O sea que siempre va a haber los médicos y si tenemos el conocimiento o podemos trabajarlo, hágalo siempre y cuando usted sepa bien lo que se va a hacer para no generar nuevamente la lesión, ¿no? Siempre hay que, en esta parte de la rehabilitación hay que estudiarlo un poco más, ¿sí? Porque tenemos que ser cautos en ayudar a que esa persona no se vuelva a lesionar. ¿Cuántos tipos de pliometría hay? Generalmente se describen 3 tipos de pliometría, ¿sí? Concéntrica, excéntrica e isométrica. ¿Sí? Ya. Fases en pliometría. Vamos a ver las fases. Fase excéntrica o preestiramiento excéntrico. Fase de carga o acumulación de energía mecánica y elástica. ¿Listo? Entonces hay fase de carga o acumulación de energía mecánica, ¿no? Eso sería en la parte excéntrica. La fase de amortiguación o tiempo de rebote. Cuanto más corto sea esta fase, más efectiva y potente será la fase de acortamiento, al no perderse la energía elástica de la fase anterior. Sí, o sea, quiere decir que si yo hago saltos sobre una valla, por ejemplo, sí, no debo saltar y quedarme parado, sino debe de pronto hacer como se hace, 2 saltitos a un lado y seguir, un pequeño como rebote, para no perder la acción del movimiento. Sí, generalmente hacemos un salto, para, no, que sea continuo, salto, reboto, salto y hago un pequeño rebote. Esto nos dice que va a generar, sí, mayor efectividad al no perderse la energía elástica de la fase anterior, ¿sí? Entonces, cuanto más corta sea la fase, más efectiva y potente será la fase de acortamiento. Aquí también podemos ver, ¿sí? Estas planchas en donde yo salto y hago una palmada y vuelvo a caer. Siempre deben comenzar con un calentamiento inicial general y específico del deporte, de un tiempo aproximado de 10 a 20 minutos. Puede hacerse unos 10 minutos de calentamiento general y 10 minutitos de calentamiento específico, ¿sí? Con el objetivo de preparar a la persona que estaba lesionada, sí, a una recuperación y una adaptación hacia los ejercicios más fuertes. Según Bedoya, que son fisioterapistas y médicos que ellos hacen pequeñas publicaciones, en el 2014 para adolescentes hasta los 17 años, sugiere el entrenamiento pliométrico debe contemplar 2 días por semana durante 8 o 10 semanas durante la práctica de fútbol, con un periodo de descanso de 72 horas entre los días de entrenamiento. Sí, como trabajar una actividad de fuerza, que sería fuerza explosiva, ¿no es cierto? El salto.
En el número inicial del contacto con el suelo debe ser de 50 a 60 por sesión y el aumento no más de 80 a 120 contactos. Sí, o sea, de 50 a 60 saltos y no más de 120 saltos. Este grupo de edad para prevenir lesiones por uso excesivo. Un total de 3 a 4 ejercicios pliométricos se deben realizar de 2 a 4 series, de 6 a 15 repeticiones por sesión de entrenamiento. ¿Listo? Entonces ya saben, podemos hacer 2 o 4 series de saltos con 15 repeticiones, sí, de 3 a 4 tipos de ejercicios que nos den en su totalidad de suma de repeticiones no más de 60 repeticiones, sí. Podemos llegar a 80 o 120 repeticiones en total de las series, pero cuidando de que no haya un sobreentrenamiento. ¿Esto para qué? Para prevenir lesiones por uso de excesivo. ¿Listo? Entonces, mire, aquí tenemos también, según la NSACA, sí, son asociaciones internacionales y también aconsejan que se debe realizar 1 a 2 veces por semana, mire, igual que decía el otro científico, con días de descanso entre una sesión y otra. En una fase de 60 a 8 contactos del pie, luego de 6 semanas de entrenar 80 a 120 contactos, y en atletas experimentados más de 150 contactos por sesión. O sea, quiere decir hacer un circuito de saltos de pliometría, si es que ya es experimentado, hasta más de 150 contactos, o sea, 150 saltos en toda la sesión que usted vaya a realizar, o el circuito de pliometría que vaya a hacer. ¿Listo? No es 100 a 150 por cada ejercicio, no, en su globalidad. Beneficios, sí, de la pliometría. El beneficio importante de este método de entrenamiento neuromuscular es el de estabilidad de los músculos articulares. La pliometría es una modalidad de entrenamiento seguro y eficaz para mejorar las funciones de los músculos de las extremidades inferiores y el desempeño funcional de los individuos sanos, ¿sí? Siempre tomando en cuenta que no vaya a haber algún problema de rodillas, lesiones para ocupar muchos saltos, no hay alguna lesión crónica y queremos que el jugador salte. Entonces siempre cuidar este tipo de actividades y evitando lesiones. Se redujeron en aproximadamente el 50%, por lo tanto, es efectivo en la prevención de lesiones ligamentos de rodilla. Hicieron un estudio en deportistas con problemas de rodilla y vieron que es efectivo para prevenir lesiones. Sí, se dieron cuenta que era efectivo en un 50%. Quiere decir que el otro 50% también, por el exceso de saltos, puede generar lesiones. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Ver si mi deportista está reaccionando bien, si no hay dolores. Pero en un 50% es aconsejable. Si un individuo posee una vida contraindicaciones, si una persona posee una vida sedentaria, mala condición física, debilidad muscular, dolores articulares, hiperlactus ligamentosa, no es un buen referente de realizar pliométricos, no sin antes consultar a un fisioterapeuta experto, ya que según la intensidad del riesgo de lesiones puede ser alto en estos casos. Por eso yo hablaba, y hablábamos con el otro profe Juan en la vez anterior, sobre el CrossFit. Sí, en donde a veces se hace actividades de salto, pero esas personas no están habitualmente adaptadas a esas actividades. Saltos de cajón, que saltos de distancia, que hacer saltos con pesas para hacer impulsos fuertes, pero vienen personas gorditas porque dicen que baja de peso y no interesa si es que le va a hacer bien o mal, sino le mandaron la rutina a todos por igual, grandes, gorditos, chiquitos, flacos, morenos, blancos, delgados. Entonces,
ya sabemos que aunque tiene mucho efecto en deportistas, para una persona sedentaria, una persona que nunca ha hecho, los ejercicios pliométricos pueden ser perjudiciales en vez de favorables. Hay que tener una adaptación primero física para este tipo de ejercicios. Sí, si soy un deportista, los voy a poder aplicar. Y también depende del nivel del deportista, ¿sí? Si es un nivel bajo, haremos 20, 30 saltitos en toda la sesión, despacio. Ya si es un deporte de élite, pues haremos 100, 150, 200 saltos en el... ¿Listo? Ahí tenemos, mire, sí, más o menos cómo va la idea de la actividad de pliometría, que es un ejercicio de bastante fuerza, de impulso, de fuerza explosiva, pero que debemos trabajarlo con conciencia, ¿sí? Eso no quiere decir que el CrossFit o las otras actividades sean malas, no, sino que deben estar bien dirigidas, nada más. Las otras actividades sí sirven, son muy buenas, me gustan a mí también, pero deben estar siempre dirigidas por una persona que esté consciente de lo que va a hacer. La propiocepción, vamos a hablar de la otra capacidad del entrenamiento en la parte de la fisioterapia, es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. ¿Sí? Dicho de otra manera, a nuestro cerebro le llegan diferentes órdenes desde las articulaciones y los músculos de la posición exacta de los mismos. ¿Sí? ¿Qué se trata de hacer? Generar un movimiento de inestabilidad para que el cerebro vaya aprendiendo o vaya adaptándose a resolver y a controlar ese ejercicio. La propiocepción se suele trabajar a través de ejercicios de coordinación y equilibrio sobre superficies inestables. ¿Sí? ¿Yo puedo trabajar propiocepción a un niño? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Un ejemplo, a ver, un ejemplo de propiocepción para un niño. El salto con cuerda. A un pie. A un pie o después le ponemos salto con cuerda con 3 niños y con 2 cuerdas a la vez. Ya. Profe Estefanía, ¿qué más podría usted aconsejar? Una actividad. Podría ser en un bosú con una pelotita de tenis que se pare en un pie y vaya agarrando la pelotita de tenis y se la va, no lanzándosela muy fuerte, sino despacio, pero que vaya teniendo ese equilibrio, esa estabilidad. Ajá, en la pelotita del bosú, ¿no es cierto? Entonces, son ejercicios y los puedo hacer con deportistas de élite. Por ejemplo, sí, por ejemplo, profe Nando Quinzo, ¿qué dice usted? ¿Puedo hacer el mismo ejercicio con profesionales? Sí, puede los propiocepción, como yo le voy a dar un ejemplo, es como que saltar con un pie hacia una superficie inestable o fija, como se le puede poner un step a los niños o los adultos, y póngase a un adulto ya, a alguien de alto rendimiento, yo le amarro con una liga. Ya. Y le hago que salte hacia adelante, que llegue al obstáculo y regrese, que llegue hacia adelante y regrese. Entonces eso le va a ayudar como que a generar la estabilidad y aparte la liga le va a dar esa resistencia al moverse, ¿no? Perfecto. Entonces mire, y yo puedo hacer hasta con niños pequeñitos, solo le hago que se pare en un pie y que botee un balón de básquet, sí, o que se pare en un pie y lance una pelotita al aire de tenis, él mismo, sí. Y esto voy a ayudar a que él con la madurez, su cerebro ya esté adaptado a movimientos inusuales, pero que tengan una respuesta articular y muscular que prevengan lesiones. ¿Listo? Entonces, nos podemos basar siempre en estos ejercicios que de pronto nacieron como un tratamiento médico, ya como un tipo de entrenamiento. Sí, yo quiero que mi jugador en el fútbol no se lesione rodillas, pues hago con el bozo, con la pelotita esta que tiene base plana y genero mayor resistencia muscular y mayor inestabilidad. Ya. Aquí dice, no, al principio los ejercicios deben ser de baja dificultad
para ir adquiriendo mayor destreza e ir aumentando su complicación, siempre buscando mayor complicación para que haya mayor propiocepción. Los ejercicios propioceptivos ayudan a mejorar la fuerza, coordinación, equilibrio y estabilidad. Con ello mejora el tiempo de reacción, ¿sí?, ante determinadas situaciones, como por ejemplo, permitir recuperar la postura correcta tras tropezar de manera inesperada. ¿Sí? Miren, le estamos preparando al cuerpo. Aquí tenemos otro ejercicio, mire, tan fácil de propiocepción, donde una persona va a hacer, en baloncesto le llamamos el Superman, en donde se va a quedar en un pie, va a extender el otro pie y el otros brazos o extendidos hacia los laterales o extendidos hacia el frente. Vamos a ver acá otro poquito más. Sí. ¿En qué se compone el sistema propioceptivo? ¿Sí? Los receptores nerviosos se encuentran en nuestros músculos, articulaciones y ligamentos, tendones y huesos. Esos receptores propioceptivos son el uso muscular, los órganos tendinosos de Golgi, los receptores de la piel y los receptores sinestésicos articulares. Sinestésicos articulares. Dentro del sistema propioceptivo funcionan como algo parecido a los acelerómetros de los teléfonos móviles. Sí. Nervios aferentes son los nervios adherentes, son los transmisores del sistema propioceptivo, son los encargados de transmitir todas esas informaciones recogidas por los receptores propioceptivos y enviarlas a los sistemas nervioso central, el cerebro. Sí, o sea, quiere decir que tenemos órganos ya propioceptivos específicos que nos van a ayudar a recibir esos mensajes para que el cuerpo tenga una respuesta favorable. ¿Listo? El sistema nervioso central, o sea, el cerebro, es el sistema nervioso central, se procesa toda la información recibida. Es el ordenador central del sistema propioceptivo. Desde allí se enviarán las órdenes necesarias para el mismo u otras articulaciones o músculos para producir la reacción deseada. Sí, entonces quiere decir que el cerebro, como sabemos, es el que controla todo, va a recibir estos mensajes para generar una reacción. El sistema propioceptivo es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo, entre sí y en relaciones de base de su soporte, ejecución de la acción perdida o deseada sin descomponerla en sus movimientos simples. Beneficios del trabajo de propiocepción. Disminuye el riesgo de lesiones ante tropiezos, torceduras. Y mejora la coordinación intramuscular e intermuscular. Sí, porque hay una coordinación intramuscular e intermuscular. Intramuscular, la coordinación del propio músculo, y la intermuscular, la coordinación con otros músculos. Esto significa que el músculo tiene mayor calidad de movimiento y óptima coordinación a la hora de activarse. ¿Se ocupan bastante ustedes estos ejercicios o pocos? ¿Qué dicen? ¿Quién está entrenando ya? ¿Ha hecho varios ejercicios de estos o los ocupa poco? En realidad, en donde yo estoy lo ocupamos muy poco. Solo cuando vienen, por ejemplo, después de una operación o lesión. Ya. Ahí el médico, algunos médicos saben mandar los ejercicios. Ya los ejercicios. Entonces, sí, ahí los realizamos. Profe Estefanía, ¿usted? Sí, profe, nosotros sí ocupamos. ¿Mandé? ¿Qué entrena usted, profe?
Yo juego fútbol. Ya. Juego en el Nacional. Ah, ya, entonces usted juega de verdad, ya. Usted nos tiene que enseñar a jugar fútbol. Ya. Entonces, ahí se ocupa bastante, ¿no es cierto? Pero generalmente se ocupa bastante ya en los clubes deportivos grandes. Sí, en las escuelas, en las formativas, muy poco. Y no se lo debe ocupar como simplemente para ya rehabilitar, sino mejor como prevención, ¿sí o no? Entonces, de ahí en adelante, si usted tiene un muchacho que diga, profe Juan, yo soy jugador de fútbol, ven, necesitas este ejercicio. No, ven, necesitas este ejercicio, punto. Porque usted es el que sabe. ¿Y le está ayudando o no? Sí, y se ocupa poco. Generalmente yo recibí algún curso de estos de propiocepción y se ocupa poco. Ni en las universidades a veces, pocas. Sí, ya cuando el entrenador tiene un preparador físico bien chévere y cuando no tiene, el entrenador se dedica a la parte técnica y a veces física, pero no a la prevención de lesiones. Y en los clubes grandes, como la profe Estefanía, ya se puede ver que es una prioridad, ¿sí o no? Ellos dicen, no, esto se va a hacer. Ah, es que esto se va a hacer. Y a veces no, al comienzo hasta no cogerle el gusto, no es tan alhaja, pero ya se le coge el gusto del ejercicio y se va viendo que hay resultados y uno se siente hasta más seguro en la cancha, más seguro en el juego. ¿Listo? ¿Por qué hemos profundizado? Podía haber dado un poquito de la propiocepción y pasar, sino que siempre he tratado de coger puntos y especificar para ver la importancia de ciertos ejercicios que los dejamos pasar o no los entendemos todavía bien. La procepción es un ejercicio simplemente muscular, es receptivo. Sí, es receptivo. Entonces, el jugador se va a volver más ágil, más despierto, más estable, y eso no solo va a ayudar al equipo, sino al jugador de que tenga una vida también deportiva mucho más larga. Sí, que no sea un deportista que al año ya se lesionó y pase lesionado un año. Sí. Ahí tenemos, mire, yo trabajo bastante estos ejercicios con mis muchachos de básquet, que son guaguas. Dicen, para ellos este es el ejercicio más difícil. Bueno, sin el balón de abajo, solo con el baloncito medicinal de arriba. Listo, para ellos es el mortal de ellos, sí, porque genera mucha inestabilidad, es fuerte coger con brazos. Pero hoy en día, un ejemplo, les pongo así chiquito, un muchacho se va a probar para el Nacional Sub-17 de baloncesto y vino feliz. Profe, ya estoy de titular, me dicen que estoy físicamente bien, ¿sí? Claro, entrenó más o menos 3 veces, hicimos un trabajo personalizado, bajó de peso porque medía 1,80 y pesaba casi 90 kilos, hoy ya está más o menos en un peso estable, pero casi no bajó de peso, pero está más muscular y ya no tiene barriga. Entonces ya es bueno, ¿sí? También es difícil por la dieta, porque como es muchacho, come lo que quiere, pero de alguna manera le hemos ayudado. Y ya está feliz. Ahora que ya va a ir al Nacional, ya tiene un objetivo, entonces él ya se dice, ahora, ¿qué más hago? Ahora ya quiere hacerme caso en todo. A veces de pronto no deba, porque me equivoco también, pero ya es bueno. Sí, pero ¿qué tenemos que hacer? No hay otra manera. No podemos en 1 horita o 2 horas de clase dar todo lo que necesitamos para el deporte. Es difícil. Pero sí tenemos que coger tips y autoeducarnos, ¿no? Investigar, arrimarnos a los profes que tenemos en clubes grandes. Hay profes que sí enseñan, hay profes muy buena gente que uno se acerque y le explique el por qué debe hacer eso. No porque uno no sepa, sino porque ellos tienen más conocimiento, más trayectoria, por decirlo así. Sí, y han hecho sus propias conclusiones. Nosotros todavía, o en algunos casos muchos, recién estamos enterándonos de la actividad. Mientras que el profe que ya está en clubes ya tiene controlada la actividad. Entonces siempre no es malo preguntar, mira, aquí tenemos otro ejercicio que no es complicado, lo podemos hacer hasta con niños, ¿sí? Lo que tenemos que ir viendo es también generar, si queremos ponernos una escuelita o algo así, gastar un poquito y comprar ciertos implementos que luego nos van a ayudar, no solo a nosotros como institución o como escuela formativa, sino
al que va a ser entrenado. Le va a ser un beneficio bien grande. Otro beneficio de la propiocepción es el equilibrio. Sí, es un factor ligado al sistema nervioso central que evoluciona con la edad. Sí, no se nace con equilibrio, se va desarrollando el equilibrio. Si no es como la flexibilidad, la fuerza, la velocidad, eso se nace con cierta cantidad, más o menor, pero se nace. En esta hay que irla evolucionando. Se nace con poquito equilibrio. Es más, hay que evolucionarle más. También depende de la fuerza el equilibrio, ¿no? También tiene capacidades físicas que determinan, ¿no? Qué tan equilibrado uno puede mantenerse en un pie. Si uno no tiene una buena fuerza muscular, difícilmente va a quedar con un buen equilibrio en una pierna. Se produce a través de una respuesta motora compleja en el cual la propiocepción es un factor determinante este puede ser dinámico durante el movimiento o estático manteniendo una postura. ¿Sí? También se puede hacer actividades de equilibrio, sí, realizando ciertos ejercicios como en el gesto técnico, ¿no es cierto? Por ejemplo, y hablemos del baloncesto, yo hago una parada en 2 tiempos, quiere decir paro primero con la derecha y luego con la izquierda. O hago una parada en un tiempo, hago un salto y caigo en punta de pies y quedo parado con los 2 pies a la vez. Esto necesito de equilibrio para no irme hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado, ¿sí? Y este ejercicio lo puedo trabajar. Sí, también depende de la propiocepción. O manteniendo una postura, como ya habíamos visto en las imágenes anteriores. Mire aquí, mire este ejercicio de propiocepción, donde yo hago una especie de zancadilla, me levanto y hago un pase de fútbol, hago un borde interno, plane. O en el básquet, estoy trotando y me pasan el balón. Y genero inestabilidad y un distractor para poder generar mayor propiocepción. O en la parte estática, mírenlo aquí, como lo podemos ver, hacemos un gesto técnico del baloncesto con un pie. Generalmente se hace estas actividades descalzo, ¿no? Sobre colchonetas o esto, ¿no? También, para que haya mayor percepción de la planta del pie. Sí, que no haya un calzado, porque siempre el calzado va a tener una plantilla y esa suela nos va a dar de alguna manera estabilidad. Pero lo que queremos es hacer que nuestro cuerpo genere, entonces podemos hacerlo descalzo. Si fuese descalzo, mejor. Donde el pie tiene mayor percepción de la inestabilidad y hay mejores respuestas cerebrales. ¿Listo? Mire aquí, tenemos otro ejercicio, ¿sí? Para poder, de alguna manera, mire, proteger este ejercicio del tobillo. Y cuando ya hay lesiones, hay esta maderita con una base que gira para que el tobillo vaya ganando movilidad. ¿Listo? Bueno, esta imagen de la maderita ya es más fisioterapéutica, ¿no? Pero la otra que vemos acá, en donde hacemos ejercicios de elevación de tobillo, mire, levanta con las 2 piernas, eleva la una y aguanta el peso solo con una pierna. ¿Listo? Como trabajos de pantorrillas, de gemelos, profe. Claro, pero ¿qué sería? ¿Concéntrico o excéntrico? Es excéntrico y concéntrico, porque sí, pero el excéntrico sería cuando hace la extensión del gemelo y el concéntrico cuando mantiene el peso al levantar la otra. Claro, y excéntrico cuando baja lentamente, ¿no es cierto? Hablábamos de estos tipos de ejercicios, lentamente para aguantar el peso, ¿sí? Y ayudaría a ganar estabilidad y proteger articulaciones. Ya habíamos hablado, ¿no? De esto de aquí. Aquí tenemos el sistema propioceptivo, mire, en donde generalmente está el sistema auditivo, el oído, ¿sí? El ojo, la planta del pie y los músculos. ¿Sí? Mire, en la actividad propioceptiva, un 10% nos va a aportar la vista.
un 20% el oído y un 70% la planta del pie y la parte en donde hay el tacto, ¿no es cierto? ¿Ustedes han hecho alguna vez que tienen que caminar en línea recta y cierran los ojos? ¿Han podido? Hay otro profe que solo es estacionado, parado, y uno se levanta la pierna del pie hacia atrás y se pone la mano hacia adelante. Primero se lo hace con los ojos abiertos para que genere el equilibrio y los 3 puntos de apoyo con la visión, y después se les hace cerrar los ojos, y ahí empiezan a perder el equilibrio totalmente. Y ahí uno toma el tiempo y ven cuál de los deportistas tiene más propiocepción, o sea, puede generar más equilibrio. Sí. Es tan chistoso, yo digo chistoso, porque tenemos el pie y el oído, que es en total el 90%, pero solo el perder el 10% ya no podemos caminar en línea recta, solo perdiendo el 10%. Ahora imagínate, entonces, esto podemos ver hasta en las personas de edad. ¿Cómo se cae fácil? Se tropezó y no aguantó. Es que ya perdió el oído y la vista. Ya está perdiendo el oído y la vista, o sea, está perdiendo su capacidad de propiocepción. Ya ha perdido también los sentidos, ya no tiene tanta facilidad, ya no hay tanta coordinación. Mire, con el deporte podemos entender cómo nos pasan en la vida las cosas. Tan fácil. Yo siempre me ha gustado el deporte porque uno puede poner el deporte y las partes fisiológicas en la vida y son exactamente igual. Y uno ya hasta se responde las dudas. ¿Por qué el abuelito se cae? Porque su sistema de propiocepción, oído y vista va perdiendo. Entonces va perdiendo su coordinación y motricidad. Aparte de la fuerza muscular y todo lo que pasa con la vejez. ¿Listo? Y si tenemos algún muchacho que tenga un jugador bueno, pero ha tenido el 80% del oído izquierdo de sordera, ¿tendrá buena propiocepción? ¿Le afectará su coordinación? ¿Le afectará su estabilidad? Por lo menos me pregunté si ve bien o oye bien. Porque dicen, ¿para qué me hacen el examen de oído y de vista si yo voy a patear el balón? Sí, pero es que si no, no va a haber buena propiocepción. Y vas a tender a lesionarte, porque no hay buen equilibrio. Entonces tengo que trabajarte más de eso. Mire, desde ese punto de vista nosotros tenemos que ser holísticos. Tratar de buscar todo lo que le puede afectar al deportista o me puede afectar a mí como deportista. De pronto voy al club y no me paran no me dan ni oído, y yo no oigo de este oído. Yo tengo una sobrina que no oye de este oído y sí oye del de acá. Entonces yo decía, ¿por qué no coordinas? Ella da aeróbicos. Claro, no coordina porque pierde estabilidad. Tendría que ella buscar la manera de hacer ejercicios de propiocepción y también algún aparatito para que pueda oír, ¿no? Para generar eso mejor. Entonces, mire, son factores que uno no los toma en cuenta. Piensa que la propiocepción solo es músculos o es solo el BOSU, ya, con el BOSU ya generé todo. No. Tomar en cuenta siempre bien esto. Es complicado porque no podemos estar en todo, pero debemos de estar en todo. ¿Listo? Ya. Mire. Profe. Ya es la hora, ¿no? Listo, perdón chicos, me pasé. Sí, profe. Quedamos para mañana, el resto de esto quedamos ahí en los órganos de propiocepción y espero que de alguna manera les haya abierto un poquito más la mente sobre las actividades, sí, y que ustedes no solo lo tengan como papel, sino lo vayan aplicando. Busque la manera de ir haciendo estos ejercicios. Busque ejercicios y hágalos en usted y hágalos en sus entrenados. ¿Listo? Entonces, déjenme tomarles una fotito, por favor. 5 segundos, van a sonreír. A la cuenta de 3. ¿Sí? Ay, sí, prendes la cámara, ¿no? Sí, si desean pueden prender la camarita, aunque a mí me gustaría que siempre tengan encendidas sus camaritas, ¿sí? Si es que van a pegarse un desayunito en media clase, apagan un ratito, desayunan y vuelven a aprender, no tengo problema, pero siempre tratando de que esto sea parte de la actividad y no simplemente
cuando ya me despido la camarita. Más que nada porque no sé si están y a veces pregunto y no hay quien me conteste. Entonces siempre me gusta que para poderles ver y hacerles a ustedes también preguntas, a ver si no se están durmiendo, a ver si ya saben. Hay mucha gente que sabe bastante también, porque somos profesionales ya muchos, y qué chévere. ¿Listo? Entonces, más es por el internet, profe, que toca tenerle. A mí me pasa eso, más si le tengo a veces mucho tiempo prendida, se me va. Se le va el Después, audio. a veces me pierdo. Ya, Entonces, chévere, no importa, ¿no? prefiero tenerla apagada, pero siempre estoy aquí presente para cualquier pregunta o cualquier cosa. Chévere, profes. Listo, una fotito a la cuenta de 3, 1, 2, 3, gracias. Listo, chicos, nos vemos mañana a la misma hora. Chao, profe. Mañana. Chao, Gracias. chicos. Profe, Dígame. una pregunta. Sí tiene unos 2 minutitos.